Jueves 19 de junio. Estos son los titulares. Cristian García, el mejor aragonés en la primera subida a Alcalá de la Selva. Resultado desigual para los aragoneses en el Nacional de Autocross. Y para este finde, el sábado, quinto slalom nocturno de fuera. El domingo, quinto tramo de tierra de Valmuel. Y además, Laura Bonillo tiene que cambiar Teruel por la baja. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, bienvenidos de nuevo. Gracias por vernos o seguirnos en estos pequeños informativos semanales. Empezamos por lo que sucedió el fin de pasado. Por un lado, tuvimos la primera subida a Alcalá de la Selva, organizada por el Motor Club Sierra de Gúdar, primera prueba que organiza este joven club. Una organización de 10 que no pudo acabar con la maldición de las inscripciones en montaña. Lo intentaron por todos los medios, bajaron los precios, ofrecían alojamientos, pero ni aún así. Como ex-organizadores que somos, conocemos esa frustración. Pero les animamos a que no reblen y lo intenten la próxima temporada. En cuanto a la carrera en sí, 10 inscritos, que finalmente fueron 9, 6 de ellos con licencia aragonesa, y como diría aquel, pocos pero buenos. Calidad en el escueto paddock, 3 vehículos grupo 2, el Norma clase 5 de Carlos Archiles y 2 Speed GT clase 4, junto con 6 turismos, encabezados por el ex campeón de España de rallies, Cristian García, y los pilotos que se están jugando el título aragonés, liderados por el actual Víctor Segura. Y fue el castellonense Carlos Archiles, con su Norma M20F, quien se adjudicó la victoria final. Dominó de principio a fin la prueba celebrada en un tramo de 3,7 kilómetros, marcando el mejor tiempo en las mangas de entrenos y en las 2 de carrera. La segunda plaza Scratch para otro piloto de fuera, el tarraconense Jordi Galofré, con un Speedcar GT. Y colándose entre los Grupo 2, el primer aragonés Cristian García, con su Citroën C3 N5 clase 3, finalizando a 9 segundos del vencedor. La segunda plaza entre los nuestros ha sido para Óscar Casamichana, Speed GT, que ha finalizado en la 4ª posición de la general, completando el podio local el actual líder del campeonato, Víctor Manuel Segura, que ha sido quinto de la general con Peugeot 207 RC. En la clase 2, la victoria para el valenciano Vicente Escuder, Peugeot 206 GTI, finalizando sexto de la general, justo por delante del zaragozano Víctor Cantín, con su Citroën Saxo VTS, que se ha impuesto en la clase 1. Así, tras la tercera y penúltima prueba de la temporada, Víctor Manuel Segura se mantiene al frente de la provisional, en el grupo 1. Y en la clase 3, mientras que Óscar Casamichana se sitúa al frente del grupo 2 y la clase 4. Víctor Cantín y Rubén Josa dominan las clases 1 y 2 respectivamente. Próxima prueba, la resucitada subida Borja, el sábado 5 de julio, con un amplio programa de actividades desde el viernes. Y por otro lado, el Campeonato de España de Autocross, que se celebró en Talavera de la Reina, Toledo. Segunda prueba del Nacional tras la celebrada en Esplus, y que tuvo la inscripción de 4 aragoneses y una aragonesa. En Carcross, David Herrero y los hermanos Fontán. En Turismos División 2, Carlos Julián Pastor. Y en Carcross Junior, Nayara Trampal. El récord de participación con 110 pilotos inscritos ya presagiaba lo difícil que iba a estar meterse en las finales. Los hermanos Fontán, Joaquín y Alfonso, clasificaron tercero y cuarto respectivamente en la final B. Por su parte, Carlos Julián Pastor hizo un meritorio sexto, saliendo 12º en su final. Y la joven Nayara Trampal sigue su aprendizaje en esta difícil categoría del autocross. La vimos en directo a través de nuestra web, en la final, cómo sacaban los codos ante rivales mucho más experimentados del Nacional. Y después de la magistral organización que vimos en Splus, pudimos ver que no todas las organizaciones se ganan el derecho a estar en el Campeonato de España. Errores en seguridad, comunicación, señalización y atención por parte de la dirección de carrera hicieron mucho más peligrosa la final de Carcross de lo que debería de haber sido. ¿No hay inspección de la Real Federación Española de Automovilismo? ¿O se otorgan las puntualidades porque no hay muchas ofertas? ¿O es que deben favores?
Y sabemos de lo que hablamos en Aragón Racing, y no solo porque lo vimos en directo en nuestra web. Bueno, con el calor ha llegado también una prueba que podremos disfrutarla un poco más fresquitos. La noche del próximo sábado, a partir de las 10 de la noche y hasta cerca de la 1 de la madrugada, el quinto slalom nocturno karting de Zuera. De nuevo llegamos a 50 pilotos inscritos, empieza a ser habitual esa cifra en slaloms. 15 en vehículos de serie, 10 en debutantes, 6 en históricos, 3 en máster más 55 y 5 en mujer y motor. Regresos esperados de Patricia Alfonso en mujer y motor y Alberto Mayor en históricos. 2 debuts, por un lado Noelia Gascón con un 205 Rally 1.3 y Manuel Cárceles, de una saga conocida en automovilismo, con un Saxo VTS. De las Scratch están todos y todas. Después de verlo ajustado de los tiempos en la prueba pasada, en algún caso fue por milésimas, estamos seguros que en Zuera volveremos a tener la incógnita hasta el final. Daniel Cardiel en la general, Adrián Cabero en serie, Paloma Meseguer en mujer y motor, Víctor Sanz en debutantes, Pablo Alquézar en históricos, José Luis López en máster y Samuel Caseras encabezando esa concurrida lucha por la beca Rally Regularidad. Todos tendrán que defender una vez más sus respectivos liderazgos, y lo veremos el sábado. Y el domingo, quinto tramo de tierra de Valmuel, tercera prueba del campeonato, 24 equipos inscritos, 16 con licencia aragonesa, de ellos 5 en la Copa Focus de la Fada, 18 turismos y 6 en grupo 4. En la general, Miquel Pons a defender esos 6 escasos puntos que lleva con Pablo Fortuño en pilotos, lo mismo que tendrá que hacer Carles Pranell con Coral Barroso en copis. En cuanto a los no turismos o poco carrozados, Juanma Aboy defenderá también 6 puntos con Guillermo Gómez, eso en pilotos. Jesús Hernández podrá superar los 5 puntos que lleva al esta vez ausente Sergio Soriano. Y podremos volver a ver al presidente Fada en el asiento derecho, esta vez con Pere Planadeval en un Ibiza 16 válvulas. El papeleo desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Luego la reunión con el director de carrera. Para las 10 el reconocimiento y últimas notas. A las 12 menos cuarto la primera pasada, la segunda a la 1 y la tercera pasadas las 2:15. Después, comida y trofeos, a eso de las 4 menos cuarto. Y nos hacíamos eco de un comunicado de Laura Bonillo, informando que a pesar de las ganas por participar en el Rally Teruel del Nacional, con su Honda Civic de asfalto, han tenido que cambiar de planes para poder participar en la baja, prueba mundialista, que es Campeonato de España y en donde están liderando la categoría T1N y además pretenden seguir en ello. Les deseamos fuerza y entendemos la decisión por el alto coste de la inscripción de la baja. Bueno, cosas que han pasado y que pasarán en nuestro automovilismo. Nos vemos trasnochando en Zuera o madrugando en Valmuel. Para las dos me temo que no nos da el cuerpo. Como siempre, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un fuerte abrazo.